Unidad 1. Conmutación de paquetes. Ingeniero Carlos Aquino Ruiz. Redes conmutadas. Una red conmutada es aquella en la que la comunicación entre un host origen y un host destino se realiza mediante la transmisión de datos a través de red de nodos de conmutación intermedios. Algunas de sus características es que la conmutación a largas distancias se hace normalmente sobre redes con nodos de conmutación. Los nodos no se preocupan del contenido de los datos. Los dispositivos finales son computadoras, terminales, teléfonos, etc. Una red de comunicaciones es una colección de nodos y conexiones. Tenemos algunas tecnologías de conmutación, principalmente las que se reconocen son conmutación de circuitos y conmutación de paquetes, las cuales hablaremos de ellas en este video. En primera instancia, las redes de conmutación de circuitos. Se hace la comunicación mediante un camino dedicado entre dos estaciones. Sus fases son el establecimiento del circuito, la transferencia de datos y la desconexión del circuito. Debe de haber capacidad de conmutación y capacidad de canales para establecer la conexión, y debe de haber una inteligencia para establecer la ruta. Algunas aplicaciones donde se ocupa esta es en la técnica desarrollada para el tráfico de voz. Algunas de sus características es que la información se transmite a una velocidad fija y el establecimiento de la conexión toma tiempo. Sus ventajas son que la información se recibe ordenada y el retardo de nodo es muy pequeño. La transferencia de datos se realiza a una velocidad constante conocida, la cual es especialmente interesante para el tráfico síncrono, esto es, para voz. El otro tipo de técnica de conmutación es la de paquetes. En esta no existe reserva de recursos. Los datos se transmiten en trozos denominados paquetes. Un nodo no puede reenviar un paquete hasta que no ha sido completamente transmitido por el nodo anterior. En esta conmutación se tiene ya la presencia de los bits, esto es digital. Las redes de conmutación de paquetes tienen algunas ventajas. Una de ellas es que el envío de la información en paquetes a través de la red se realiza sin el uso de líneas dedicadas de transmisión. La cola de paquetes es transmitida tan pronto como es posible y acepta la conversión de tasas de transferencia para que puedas manejar diferentes velocidades. Los buffers de datos en los nodos son necesarios para equilibrar las tasas. Los paquetes son aceptados aun cuando la red esté ocupada. El envío puede ser más lento debido a esto. Se pueden establecer prioridades y existe la posibilidad del control de flujo y de errores. También tenemos aquí diferentes tiempos de transmisión. Dentro de las técnicas de conmutación de paquetes tenemos dos. Una de ellas es mediante datagramas y la otra es mediante circuitos virtuales. En primera instancia hablaremos acerca de la conmutación de paquetes mediante datagramas. En este no se establece una conexión previa a la transmisión de datos. El mensaje se divide en trozos más pequeños denominados paquetes o datagramas. Cada datagrama se transmite independientemente del resto, de forma que puede seguir caminos distintos y en consecuencia recibirse de forma desordenada en el receptor. Los datagramas se pueden perder. Para posibilitar su envío individualizado, cada datagrama debe contener información sobre el destino final al que va dirigido. Su principal ventaja es la robustez del método, es decir, permite el uso potencial de rutas alternativas ante la eventual indisponibilidad de algunos nodos de conmutación de la red. Sin embargo, esta técnica resulta poco adecuada para dar cabida a servicios interactivos de tráfico síncrono, en los que se precisa alta velocidad. Para esto, se tiene una alternativa, la conmutación de paquetes mediante circuitos virtuales.
Conmutación de paquetes mediante circuitos virtuales. Algunas de sus características o puntos relevantes es que previamente la transmisión de datos, el host origen envía a su nodo de conmutación la solicitud de establecimiento de ruta. Este reenvía la solicitud a través de la red de un nodo análogo, o como se hace la técnica de conmutación de circuitos, teniendo lugar igualmente una confirmación del establecimiento de la ruta y un cierre de comunicación. La ruta denominada que se crea se le conoce como circuito virtual y queda establecida, pero no se reservan canales. Los paquetes de datos contienen un identificador de circuito virtual y por lo tanto los paquetes llegan ordenados al otro extremo. Como punto final tenemos la comparación de tiempos de las técnicas de conmutación, en el cual podemos observar que en la primera que tenemos de circuitos, la información tratamos con señales analógicas, por lo tanto no hay pérdida de tiempo en cuanto a la conexión entre circuitos porque se crea una conexión dedicada. Para los otros dos puntos, ejemplificamos que ya se encuentra una comunicación digital. Lo que se transmite son bits, son ráfagas de bits, las cuales el conjunto de bits van a formar paquetes, los cuales como unidad de transmisión de información se envían en la red. Y aquí podemos observar en este diagrama de tiempos las diferencias entre paquetes de circuito virtual y paquetes de datagrama, donde los paquetes de circuito virtual esperan una confirmación de la llegada de la información y en los de datagrama los paquetes pasan de nodo a nodo sin necesidad que haya acusos de recibido. Gracias.